Bueno, Venezuela hace bastantes años que tiene un conflicto, o el gobierno de Nicolás Maduro y ya anteriormente incluso Hugo Chávez han tenido un conflicto con la OEA por los derechos humanos, digamos, muchos debates que hubo sobre Venezuela que al final no salió ninguna resolución. También me recuerdo un caso de un grupo de estudiantes venezolanos que acusaron al gobierno ya en aquel entonces de Hugo Chávez de violación de los derechos humanos por unas protestas estudiantiles y su represión. Y ahora tenemos una gravísima crisis entre Venezuela y la OEA, pero le va a tomar, digamos, bastante tiempo salirse de la OEA, lo anunció ayer, por este mismo conflicto y sobre todo por una resolución que votaron 19 países a favor de condenar, digamos, al gobierno de Nicolás Maduro por la represión de las protestas de la oposición, donde hubo 28 muertos en los últimos, sí, en menos de un mes. Y bueno, va a costar salirse de la OEA porque Venezuela tiene una deuda, todavía tiene que pagar, y yo creo que no va a ser un proceso inmediato, pero es una señal política de que Venezuela ya se sale de una organización regional muy importante, sobre todo en el área democracia y derechos humanos. No, yo creo que es Venezuela que se aísla. Vimos otro caso anterior muy diferente, el de Perú, en el 92, cuando Fujimori, en aquel momento presidente, cerró el parlamento, caso un poco parecido a lo que ocurrió en Venezuela antes de las protestas de la oposición. Luego rectificó Nicolás Maduro y ahora esto es como una nueva tendencia, una nueva señal de un creciente autoritarismo, aislarse. Y bueno, Cuba, como discutimos Cuba en este seminario de CIDOB, Cuba, Unión Europea, yo creo que Cuba tiene sus propios problemas, su propia agenda de transformación y hay un también creciente, no digo distanciamiento, pero ensimismamiento de los dos países y la alianza Cuba-Venezuela está llegando a su fin por los enormes problemas económicos, colapso económico prácticamente que está sufriendo Venezuela. Bueno, este conflicto entre la polarización ha ido, como es un fenómeno que ha ido como creciendo, y antes tuvimos todavía un diálogo, ¿no? Hay que recordar el último intento, creo que fue el tercero o cuarto, esta vez del Vaticano, de mediar, también antes UNASUR, antes estuvo también Rodríguez Zapatero mediando en el conflicto junto con otros expresidentes entre los dos grupos, oposición, gobierno o oficialismo, ¿no? Y no condujo, ninguno logró crear puentes, encontrar una solución que la oposición quiere que el gobierno convoque elecciones, que lo ha desconvocado para este año, y allí está como el conflicto en torno a las elecciones, en torno al reconocimiento de la oposición, y luego vino el cierre del Parlamento y allí la oposición anunció que se va a movilizar permanentemente y otras acusaciones contra, bueno, presos políticos no fueron liberados, Leopoldo López, otras acusaciones contra Julio Borges, contra, digamos, ninguna de las dos lados cede, y ya no sé cómo se va a resolver este conflicto, ¿no? Las protestas están constantemente también costando vidas, ¿no? Y la represión está aumentando, está mandando, digamos, la policía, las fuerzas de seguridad para reprimir la oposición. La política en la calle, ¿no? El típico, eterno escenario que vemos en Venezuela, sí. Difícil, las salidas no... Yo creo que ninguna de las salidas es buena en este momento. Todos los procesos de mediación han fracasado por voluntad de una parte o de otra parte. Yo no quiero... digamos, juzgar quién tiene la razón, pero sí que lo que vemos es que la represión de la oposición conduce a más violencia, a más... Es como una espiral, ¿no? Que además hay que hacer que la política vuelva a las instituciones, pero claro, si cierran el Parlamento es muy difícil, ¿no? Que la oposición tenga canales institucionales para expresarse, ¿no? La OEA, que fue como también importante para presionar también al gobierno de Maduro, ya sale Venezuela de la OEA, ya no tenemos esto, y la Unión Europea, que declaró ayer que quieren que convoque elecciones, yo creo que no tiene ningún instrumento para influir en el gobierno venezolano, que es en este momento como el protagonista principal, ¿no? De este conflicto.
Y bueno, está su relación con Venezuela, ¿no? Pero yo creo que Venezuela tampoco va a mediar, tiene mucha influencia sobre el gobierno de Nicolás Maduro, pero yo creo que tampoco va a ser, va a resolver el conflicto. ¿Cuál es la solución? Quizá, bueno, una intervención militar o un cambio en el gobierno actual, ¿no? Esas serían en este momento las salidas que veo, pero no tengo la bola de cristal. Hay muchos indecisos, hay mucha gente que se les ha llamado aquí como los ni, ¿no? Pero en el sentido de ni de la oposición ni del gobierno. Sí que hay también una crisis de legitimidad de Nicolás Maduro por su mal gobierno, su mala gestión. Es un gobierno muy corrupto, es un gobierno que no ha sabido o que importa un 75-80% de los alimentos del exterior, que se ha centrado mucho más, incluso que los anteriores gobiernos, en el petróleo. Depende de los precios del petróleo, Venezuela desde siempre, pero ahora más importante, y como hay una caída de los precios, tenemos realmente una situación de una inflación por encima del 1000%, hiperinflación, recesión de 8% negativo. Es una situación insostenible y hay que ponerle soluciones en vez de este enfrentamiento violento gobierno-oposición. Pero, ¿quién impone una solución? ¿De dónde va a venir? No pinta muy bien el panorama, el escenario actual venezolano.